Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todas las personas, profesores, directivos y miembros de la comunidad educativa que ya se unen esta tarde a este nuevo webinar, este nuevo evento que la Confedec ha organizado con el apoyo del Instituto Santa Fe. Aquí está el hermano Guillermo Uñate, presidente de la Confedec, quien quiere darles la bienvenida. Buenas tardes. Un gusto volvernos a encontrar nuevamente. Como ven, estamos en esta serie de webinars que los hemos planificado para orientar precisamente nuestra gestión educativa, apoyarnos mutuamente y de esta manera acompañar adecuadamente nuestras instituciones en los distintos procesos. En este caso, pues, esta mediación, gestión de toda esta a veces conflictos que se están creando ahora en las instituciones, que son fruto de la convivencia, pero precisamente con el doctor Roberto Aguilar, que nos va a, a orientar y nos va a guiar. Yo creo que vamos a tener las herramientas para hacer una mejor gestión en nuestras instituciones. Eso, agradecerles nuevamente por su presencia y seguiremos ofreciendo otras posibilidades en cuanto a esta formación. Igual, Hugo, muchas gracias por toda esta gestión y pues les dejo para que podamos seguir. Gracias, Guillermo. También anunciarles que al final les vamos a compartir una encuesta, una breve encuesta, para conocer cómo les ha parecido estos eventos que estamos organizando, además de identificar qué otra temática, qué otros temas es de su interés y así poder organizar en conjunto con la Confedec temas que realmente contribuyan a su labor pedagógica. Así que, sin más, quiero presentarles y tengo el agrado de presentarles a Roberto Aguilar. Más que un profesional de la psicología, solamente es un amigo a quien conozco. Iba a decir casi 40 años, pero luego se ponen a calcular los años y no vale. Así que desde sus trabajos juveniles, pastorales, tengo la grata el gusto de conocerlo y acompañarlo. Y además, él es un experto en psicología. Tiene amplia experiencia en el ámbito de la gestión del clima organizacional, en el tema de negociación. Ha acompañado a varias empresas e instituciones, además que complementa esta actividad, esta expertía que tiene él con la docencia universitaria para abordar el tema de la gestión de los conflictos en el ámbito educativo. Contamos entonces ahora con la presencia de Roberto. Adelante, Roberto. Muchísimas gracias, mi querido Hugo Vinicio. Nunca sé cómo decirte Hugo Vinicio, siempre estoy dudando, pero bueno, Padre Guillermo, muchísimas gracias. Agradecimiento a la Confedec, al Instituto Santa Fe. Este es un tema definitivamente muy importante. Creo que todos estamos claros que el mundo es altamente conflictivo. Ahora estamos viendo lo que pasa en la problemática internacional, ¿verdad? Tenemos guerras en curso, tenemos conflictos, tenemos complicaciones, pero siempre las hemos tenido, ¿ah? Desde el principio de los tiempos. Parece que la paz no es la norma, parece que los seres humanos somos particularmente complejos, siempre estamos teniendo complicaciones, el conflicto parece ser la regla y justamente por eso necesitamos más agentes de paz, más personas que promuevan el diálogo, la cultura de diálogo y la cultura de paz para empezar a resolver situaciones complejas. Así que bienvenidos a esta charla. Chévere. Entonces, sin más, creo que vamos a avanzar. Lo lindo de este tema es que se aplica en todos los ámbitos. Hoy vamos a concentrarnos de manera particular en el ámbito educativo, pero todo lo que vamos a ver hoy lo vamos a ver de manera holística, porque es algo que ustedes lo pueden tratar en sus hogares, en sus casas, en la sociedad, en sus lugares de trabajo. Efectivamente, entiendo que la gran mayoría de ustedes, si no la mayoría, están en el ámbito educativo. Y esto depende mucho de nosotros y no de los otros. Es decir, depende más de mí que de la otra persona. Así que todo lo vamos a hablar en primera persona, en cómo yo puedo ser un agente de paz, en cómo yo puedo ser un agente de diálogo en mi trabajo, en mi hogar, en el espacio en el que me desenvuelvo. Y si todos hiciésemos eso, tengan la seguridad de que tendríamos un mundo muchísimo mejor. Así que vamos para adelante. Vamos a empezar con la psicología de la negociación. Y aquí hay un concepto clave que me parece sumamente importante y es
¿qué determina tu personalidad? En otras palabras, quiero que cierren los ojos 5 segundos, de verdad, y que se hagan una pregunta. ¿Por qué soy así? ¿Qué hace que yo sea así? ¿Por qué tengo este carácter? ¿Por qué tengo este temperamento? ¿Por qué reacciono de esta manera a todo lo que me pasa en la vida? ¿Sí? Se dice que cuando yo tengo una presión, se ejerce una reacción. Y esto está determinado por tu personalidad, por tu manera de ser. Pero ¿qué determina que cada uno de nosotros tenga una personalidad única y diferente? Pero fíjate que tú tienes una herencia, ¿sí? Una herencia que no solamente determine tu color de piel, tu estatura, el color de tus ojos, la forma de tu rostro. Obviamente esto viene de los genes, pero no solamente tu parte física. ¿Te has puesto a pensar en quién te pareces un poquito más en tu parte interior? ¿En tu padre, en tu madre, un poquito de los dos? Es decir, cuando naces, ya naces con ciertos genes que de alguna manera determinan tu temperamento. Y sobre ese temperamento se forma tu personalidad. ¿Cómo se forma la personalidad? Primero en la familia, obviamente. Depende de si eres el hermano mayor y te cargan muchas responsabilidades, si eres el hermano menor y todo el mundo como que te controla, pero que también eres un poquito más consentido, o eres el hermano del medio que tiene que brillar y por eso es un poquito diferente. Si estás en una familia que tuvo problemas económicos o no los tuviste, si estás en una familia que es particularmente religiosa o lo contrario, todas estas cosas que pasan cuando tú eres niño empiezan a determinar lo que va a ser después tu personalidad, ¿no? Tu cultura, el lugar donde vives. No es lo mismo una persona que nace en la costa, donde hay una tendencia a estar más afuera que adentro del hogar. Esto es un tema de clima. Entonces, muchas veces eres más extrovertido si estás en lugares un poquito más abiertos o un poco más introvertido si vives en un poquito de lugares más cerrados. ¿Sí? Lo que comes, lo que te cuentan, las personas con las que compartes, todo este tipo de cosas va determinando tu personalidad. Luego tienes el tema de los grupos. El primer grupo, obviamente, es la familia, pero luego empiezas a pertenecer a un grupo en tu escuela, a un grupo en tu colegio, me refiero a cuando eres estudiante. Más tarde eres parte de un grupo de trabajo y en todos estos momentos de tu vida conoces a personas que influyen en tu manera de ser y esto va moldeando tu personalidad. Y finalmente tienes las experiencias, experiencias que pueden ser satisfactorias o muy buenas o experiencias que pueden ser muy duras. La muerte de un ser querido, perder un trabajo, cambiarte del lugar donde vives y estás en tu zona de confort y de pronto te ves obligado a irte a otro lugar a estudiar o a migrar, conocer una persona que es demasiado importante y cambia tu vida para bien o para mal, el nacimiento de alguien, el divorcio. Todo este tipo de experiencias hacen que vayas marcando tu personalidad. Y todo esto está de alguna manera envuelto por el entorno, por el medio ambiente. ¿Por qué es importante hablar de todo esto? Porque cuando te dicen eres único, eres única, tú te sientes muy bien, ¿no es cierto? Dices, ah, qué lindo, me están haciendo un halago. Pues debo decirte que todos somos únicos y diferentes. Es imposible que haya dos personas exactamente iguales, inclusive los gemelos idénticos, que realmente si tú los ves y son como dos gotas de agua, no tienen la misma personalidad, aunque se puedan parecer en muchas cosas. ¿Por qué a mí me gusta empezar estas charlas de negociación y resolución de conflictos entendiendo lo que es la personalidad? Porque tú eres único, primera cosa importante, y segundo, cuando tienes que interactuar con alguien más, resulta que esa persona no piensa como tú, es totalmente distinta a ti y por tanto es absolutamente lógico que tengas dificultades, que tengas problemas, que tengas conflictos, porque resulta que al frente tuyo tienes a alguien que no piensa como tú,
que no ve el mundo como tú, tiene una percepción distinta y que por tanto cuando hay una interacción, muy probablemente por temas de carácter, por temas de ideas fijas, por temas de lo que la cultura te ha puesto en tu cabeza, empiecen los roces, empiecen las dificultades y ahí vienen justamente los conflictos. Entonces aquí viene algo importante que la psicología de la negociación nos dice. Aquí hay algo clave y es cómo tú abordas los conflictos. Hay personas que tienen una gran inteligencia emocional sin haber estudiado psicología, sin haber estudiado temas de emociones, pero que tienen esta habilidad que cuando hay un problema, pues dicen, a ver, hablemos. Hablando se entiende la gente. ¿Qué te parece si conversamos de lo que nos pasa? Tú me dices lo que tú piensas, yo te digo lo que yo pienso y salimos adelante. ¿No es cierto? Son estos amigos que están a la derecha de la imagen, que a pesar de tener muchos problemas, se ponen a mirar el problema y tratan de encontrar soluciones. Pero a veces, todos nosotros hemos caído, que levante la mano quien nunca ha tenido un conflicto con nadie. Eso es imposible, ¿de acuerdo? Y se van a poner como los amigos de la izquierda, con esas mismas caras, ¿no es cierto? Es cuando nos ponemos con los brazos cerrados, ¿no es cierto? Cruzados, cuando todo nuestro ceño se frunce y se nota en nuestra actitud que estamos molestos y que estamos listos para la pelea, estamos listos para la discusión, estamos listos para imponer mi verdad y no dar oídos a la verdad que puede tener el otro, ¿no? Y esto se convierte en un diálogo de sordos. Y cuando tenemos en un diálogo de sordos, donde hay dos personas tratando de imponer lo que piensan, surge el conflicto y empieza los problemas y justamente esa insatisfacción o esa desesperación que tenemos cuando no somos capaces de resolver algo, porque tenemos al frente a alguien que no quiere colaborar o, cuidado, cuando somos nosotros los que no queremos colaborar. Voy a hacer entonces una introducción a la cultura y a la educación para la paz. Y voy a leer dos conceptos. Hay una cátedra que es la Cátedra UNESCO de Cultura de Paz, porque en la actualidad en el mundo entero se necesitan más personas que apoyen la cultura de diálogo, apoyen la cultura de paz. Y un poquito esta charla es para lograr que en los colegios podamos tener personas capacitadas en estos temas que permitan que se resuelvan las situaciones sin necesidad de ir a un juicio, sin necesidad de judicializar los temas, sino que hacer pasos previos como la negociación directa. Existe la negociación escolar, es un concepto sumamente estudiado, o la intermediación, que se llama mediación escolar, es decir, un negociador experto que dentro de los espacios educativos, escuelas, colegios, universidades, instituciones educativas, puede ayudar a resolver los problemas que más tarde los vamos a desmenuzar. ¿Ok? Entonces, la cultura de paz constituye un eje transversal de la vida social y política, así como de los procesos educativos de cada país. Y el Ecuador, obviamente, tiene su propia política educativa. Las técnicas y herramientas de resolución de conflictos deberían ser parte transversal en las instituciones de educación. Y en esto el Ecuador está bastante atrás que otros países. La mediación, la negociación en general es algo que ha ganado mucho terreno en el Ecuador, todavía falta, pero ha ganado terreno. Pero en el tema escolar, en el tema de conflictos a nivel de la educación, es algo en lo que estamos debiendo. Yo les invito a todos ustedes que están acá a que reflexionemos en esto, porque si tuviésemos más espacios con personas realmente capacitadas en cómo resolver conflictos a través de los medios alternos, y para esto se requiere una formación, tendríamos menos dificultades y estaríamos menos abocados a resolver temas desde la parte judicial. ¿Ok? Entonces la cultura de paz se convierte en un componente fundamental del ciudadano o del profesional, en este caso de ustedes como actores educativos, que como persona con derechos y responsabilidades construye ciudadanía y asume un rol de agente transformador en una sociedad que bajo los valores de la democracia y de la libertad busca el desarrollo y el bienestar social de todos por igual. Entonces, esta es la invitación, que nos convirtamos en actores, en agentes transformadores de cultura de diálogo y de cultura de paz en los espacios educativos, que justamente me va a permitir entender lo que es la teoría del conflicto. Si yo no entiendo lo que es el conflicto,
¿Cómo nos convertimos en esos agentes de paz en el ámbito educativo? Me encanta esta imagen. La vengo utilizando desde hace mucho tiempo y no he encontrado una mejor imagen. Ahí tienes dos tanques de guerra. Esos dos tanques de guerra son los mismos que tienen ahora mismo Israel e Irán, Ucrania y Rusia, Ecuador, Colombia, con este pequeño problema de frontera que se acaba de presentar. Pero esos mismos tanques son una institución que está al frente del gobierno en sus políticas de educación. Esos mismos tanques puede ser un padre de familia que pone una demanda al colegio por determinado tema. Esos mismos tanques pueden ser dos estudiantes que están en un proceso conflictivo o una serie de estudiantes que están haciendo bullying a un tercero. ¿Sí? Es decir, todo conflicto terminan siendo dos personas que ya no son capaces de conversar, de tratar de entenderse, sino que ya se empiezan a agredir y a buscar un abogado e ir a una instancia en la que nos apuntamos y que obviamente de esa manera el conflicto cada vez se va tornando más complejo, más grave y en muchos casos lo que se da cuando sacamos las armas no es un ganar-ganar, que es lo que buscamos los que estamos en negociación, sino que es un perder-perder porque nos empezamos a disparar, ¿sí? Nos empezamos a hablar fuerte, nos empezamos a cerrar, nos empezamos a distanciar y obviamente todo eso causa que el conflicto, en vez de resolverse, se agrave. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el conflicto? Es una percibida divergencia de intereses. Tú quieres blanco, yo quiero negro. Por tanto, ya tenemos un conflicto. Y tú vas a querer que tu color sea la verdad y yo voy a querer que mi color sea la verdad. Y como hablamos solamente del color y no de lo que hay atrás del color, tratamos de imponer lo que nosotros pensamos. Y esto le pasa a la persona con la mejor formación, a la persona sin formación, porque este no es un tema de estar formado o no estar formado. Este es un tema de tener una voluntad de resolver las situaciones. Este es un tema de empatía. Y este es un tema también de tener acceso a ciertas herramientas y ciertos conocimientos que están muy estudiados y que los vamos a ver inmediatamente después. ¿Cuál es el objeto? Es, en el tema de cultura de paz, el objeto es compartir lo que tenemos detrás de una situación que nosotros presentamos en el conflicto. Yo quiero blanco. Cuéntame por qué quieres blanco. ¿Ah? No solamente digas, impongo el blanco. ¿Por qué quieres el blanco? Explícame y yo con atención te escucho y cuando tú empiezas a desarrollar el por qué, empiezo a penetrar en tu pensamiento, en tus ideas, en tus intereses y empiezo a decir, ah, ahora entiendo. Permíteme ahora explicarte por qué yo quiero negro. Y cuando empiezo a desarrollar la idea, el otro me empieza a entender también. Es decir, todos conocemos parte de la realidad. ¿De acuerdo? El objetivo de los medios alternos de resolución de conflictos es compartir nuestras realidades, compartir nuestras versiones para tratar de encontrar puntos medios, consenso, ceder en ciertas partes, ¿por qué no? Ser creativos para encontrar una mejor solución a una problemática. Y esto es lo que tenemos que tratar de hacer y ahora inmediatamente después les voy a decir cómo. ¿Qué pasa en la vida real? Que se da la escalada del conflicto. Me gusta esta imagen de los volcanes. Recuerden el Cotopaxi o el Pichincha, que lo tenemos cerca los que vivimos en Quito. Un volcán, cuando está a punto o cerca de un proceso eruptivo, empieza a botar humo. Pues ese volcán somos las personas también. Cuando nos empezamos a enojar, empezamos a botar humo también, ¿no es cierto? Y se nota en nuestras actitudes, en nuestro rostro, en nuestro tono de voz, en nuestra posición corporal. Y es porque estamos en un momento que ya nos estamos empezando a enojar con alguien, ¿no es cierto? Obviamente, esa es una alerta amarilla, es decir, algo está pasando. Los seres humanos tenemos una habilidad única para pasar de amarillo a naranja y a rojo. Basta que nos diga una palabrita que no nos guste, que en nuestro hogar uno de nuestros hijos nos diga algo que nos saca de casillas, o que en el trabajo alguien termine diciendo algo inadecuado, o que algún estudiante en el aula termine yéndose de los espacios de disciplina, que automáticamente podemos pasar de amarillo a naranja, es decir, botar muchísimo humo, o a rojo,
empezar a erupcionar. Cuando empezamos a erupcionar, los seres humanos, es cuando perdemos la parte racional que tiene el ser humano y empezamos a actuar de manera muy primitiva. Es el momento que nuestro tono de voz se va por las nubes, es el momento en el que no somos capaces de controlar las emociones, es el momento que gritamos, es el momento que insultamos, es el momento que decimos incluso cosas terribles a la gente que más queremos. Y a todos seguramente nos ha pasado alguna vez. El objeto en los medios alternos de resolución de conflictos es saber identificar cuándo estamos en alerta amarilla para que de manera consciente nosotros, no los otros, nosotros invitemos a la contraparte a que dialoguemos en paz, con tranquilidad, que tratemos el problema, que sepamos que nosotros tenemos que tratar de controlar la situación, no a la otra persona. A la otra persona no la podemos controlar, es otra persona. Pero si nosotros tratamos de enfocar la problemática en el problema y no en la persona, vamos a tener una altísima posibilidad de resolver una situación conflictiva. ¿Es esto fácil? No. No, padre Guillermo. No, queridos amigos que están allá. No, Hugo Vinicio. Fácil no es. ¿Es posible? Absolutamente sí. ¿De quién depende? De mí, no del otro. Y para esto tengo que tener herramientas, para esto tengo que tener formación y para esto tengo que tener un espacio de diálogo en el que yo, con mis actitudes, con mi conocimiento, con mi empatía, soy capaz de lograr que la otra persona de alguna manera pueda entrar en una dinámica de colaboración y no en una dinámica de acentuación del conflicto. Obviamente, para terminar la lámina previa, esto significa que yo tengo que tener la habilidad de identificar los problemas para entrar en un proceso de solución en alerta amarilla, porque en alerta roja ya es muy complicado, ya nos agredimos, ya estamos en medio de un juicio, obviamente puede ser mucho más difícil resolver. Me gusta mucho esta gráfica. Fíjense que tienen dos líneas, una que va de izquierda a derecha y una que va de arriba hacia abajo. La que está a la izquierda dice la relación no es muy importante. En la derecha dice la relación es muy importante. La que está arriba dice los objetivos son muy importantes y la que está abajo dice los objetivos no son muy importantes. Vamos a ir con la primera de la izquierda abajo. Cuando la relación no es muy importante y los objetivos parecen no ser muy importantes, hay una tendencia a la evasión, que se resuelva el problema solo. No voy a decir nada, me da igual. ¿Qué pasa con esto cuando evado un problema? Yo pierdo y el otro también pierde. La posibilidad de solución simplemente se la descarta, evado el problema como que no es conmigo o creo que se va a resolver solito y por tanto se queda en el aire, ¿no? ¿Es una buena manera de resolver problemas? Probablemente sí. Si tú vas a África y te encuentras con un león, lo que tienes que salir es corriendo porque está en riesgo tu vida, ¿no es cierto? Evadir puede ser una opción de no entrar en una confrontación en la que puedes salir muy mal parado, ¿sí? Pero evadir siempre, todo el tiempo, en todo momento, en todas las situaciones, va a ser que siempre pierdas. Es decir, que no tengas la posibilidad de resolver un conflicto como queremos los que trabajamos en esto, que sea un ganar-ganar. ¿Ok? Vamos al de arriba a la izquierda, donde los objetivos son importantes, pero la relación no es muy importante. Entonces viene la competencia. Yo gano, tú pierdes. Y esto se da mucho con los temas de poder, ¿no es cierto? Las personas, mientras más poder tienen, creen que ya no tienen que resolver conflictos al amable, sino que tienen que imponer su verdad. Aquí se hacen las cosas como yo digo y punto. Estas son las reglas y nadie se sale de las reglas. Esta es mi hacienda y en mi hacienda se hacen las cosas como yo digo. Por tanto, como se hace siempre como yo digo, yo gano y tú pierdes. A la final, esto trae una acumulación de rencor. La persona que siempre pierde va a decir, ya vas a ver cuando yo tenga el poder que tú tienes. Y esto, no voy a hablar aquí de política, pero pónganse a ver ciertos mandatarios internacionales que cuando tratan ciertos temas, ¿no es cierto?, lo hacen con inmenso poder, pero ellos no saben que lo que están acumulando con esta actitud es gente resentida que el día de mañana van a tener mayores complicaciones y problemas. ¿De acuerdo? Vamos a la de abajo a la derecha. La relación es muy importante, pero los objetivos
no son tan importantes. A veces acá se da un tema de sumisión. Haz lo que tú quieras. Con tal de mantener la relación, haz lo que quieras. ¿Sí? Yo cedo, yo pierdo. Con tal de mantener la relación, todo lo que tú digas. Esto a la larga es malo, porque esto se llena como la gota de agua que derrama el vaso, ¿no es cierto? Llega un momento que no puedes más y que explotas. Y esa manera de explotar muchas veces es con agresividad y otras veces puede ser con depresión, pero no termina siendo un ganar-ganar. Es yo pierdo para que tú ganes. ¿Ok? ¿A qué invitamos nosotros en negociación colaborativa? ¿Qué queremos de la negociación escolar? ¿Qué queremos de la mediación escolar? Queremos compromiso, ¿sí? Queremos que entremos en una etapa de negociación. Queremos tener agentes de paz que inviten al otro a que no ganen para que yo pierda, a que no pierdan para que yo gane, a que no perdamos los dos, sino decirle, yo te invito a un espacio en el que tú y yo vamos a ganar. Y esto normalmente a alguien que no está acostumbrado le sorprende mucho porque piensa es imposible, ¿no? Pero ¿saben qué? Es absolutamente viable porque cuando los objetivos de las dos partes son muy importantes, cuando la relación de las dos partes es importante, yo puedo invitar a la cooperación. Y aquí vienen ciertas preguntas de la negociación que es ¿cómo podemos hacer para que tú ganes, para que yo gane, para que colaboremos? Y nuevamente les digo, ¿de quién depende esto? No del otro. Depende de mí, depende de nosotros, depende de mi actitud frente al problema. La actitud que tengo con mi hijo, con mi padre, con mi hermano, con mi jefe, con mi colega, con mi subordinado, con mi vecino, es mi actitud, no es la del otro. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a ver cómo se resuelven los problemas. Padre Guillermo, aquí hay un tema muy importante que lo hablábamos antes de iniciar esta charla, y es que cada vez estamos más abocados los seres humanos a judicializar todo, a entrar en guerra siempre. Y es que los medios convencionales nos invitan a eso. Los medios convencionales, como tenemos un tema de poder, ¿no es cierto? El poder que puede tener un padre de familia, el poder que puede tener una institución educativa, el poder que puede tener un estudiante, pues dice, bueno, ya vas a ver, si no es por las buenas, vamos por las malas y te voy a poner juicio, ¿no es cierto? Entonces el tema judicial es válido, por supuesto que es válido, porque se basa en el derecho, ¿no es cierto? El derecho que yo tengo a través de un abogado, hacer entender al otro que el que tiene la razón soy yo. ¿Qué es lo triste de esto? Es que en el método convencional, que se basa en poder y después en derecho, terminamos dejando a un tercero que resuelva nuestro problema. Termina siendo el juez o termina siendo el abogado el que va a pelear con otro abogado para que un juez determine quién tiene la razón. Y en la metodología convencional, los intereses lamentablemente se dejan de lado. Los intereses que tienen las partes, la comprensión del verdadero problema. Los medios alternos, Padre Guillermo, nos invitan, y amigos, nos invitan a darle la vuelta a esta pirámide y pedirles a las partes que intentemos resolver situaciones conflictivas sobre la base de intereses. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que quiere nuestra institución? ¿Qué es lo que quiere el padre de familia? ¿Qué es lo que quiere un estudiante frente a un profesor o frente a otro estudiante? Que nos escuchemos y que empecemos como personas racionales a justificar las cosas, a entender las cosas, a abrir nuestra mente y a decir, ¿cómo hacemos para encontrar una solución que sea buena para ti y que sea buena para mí? ¿Cuál es la buena noticia, amigos? Esto está normado en las leyes de la República del Ecuador. Los medios alternos de solución de conflictos, negociación y mediación son procesos válidos y que además están totalmente respaldados para que tengan, voy a utilizar una palabra muy legal, efecto de cosa juzgada. El acuerdo al que yo puedo llegar, si lo hago en un centro de mediación, es un acuerdo que se tiene que cumplir y que no puede ser sujeto a un nuevo juicio, ¿no es cierto? O a un tema que voy a volver a un tema judicial. Así que es un tema sinceramente interesante y que tenemos, creo yo, en los espacios educativos que desarrollarlos. Generar espacios de diálogo, generar espacios de mediación, generar espacios de formación en estos temas para que todos hablemos el mismo idioma y que en caso de que escalen un poquito, ir a centros de mediación. Y obviamente, cuando un centro de mediación no se puede resolver, lamentablemente, pues tendremos que ir a un tema judicial. Vamos a ver, voy a entrar ya de lleno ahora sí
en los medios alternos de solución de conflictos en el ámbito educativo como tal. Es decir, ¿qué es la negociación escolar, la mediación escolar y cómo podemos transformar las aulas en un espacio de paz, en un espacio de cultura de diálogo? Y fíjense ustedes en la siguiente lámina cómo resolvemos los conflictos, ¿no? Entonces tenemos los que se llaman de heterocomposición. ¿Ah? Existen los jueces, obviamente aquí hemos puesto una imagen de un árbitro de fútbol y existen también las autoridades. Es cuando hay un tercero que decide cómo se resuelven los problemas. En un juicio termina siendo el juez de la República del Ecuador que dice quién es culpable y quién es absuelto. ¿Tiene razón? ¿No tiene razón? Los abogados son hábiles. Definitivamente hay un tercero que resuelve por nosotros. En el caso de los árbitros, que no necesariamente es el árbitro de fútbol o el de básquet, puede ser un árbitro designado por las partes para que tome una decisión en un proceso conflictivo, termina teniendo el poder de decir, luego de analizar todos los temas, quién tiene, quién no tiene la razón, quién debe de alguna manera pagar algo al otro o indemnizar al otro o lo que fuere. Y también en los espacios, por ejemplo, educativos, muchas veces terminan siendo las autoridades quienes a través de un reglamento terminan diciendo quién tiene y quién no tiene la razón frente a cualquier diferencia. Y esto pasa por los rectores de los colegios, por los dirigentes o los supervisores de las aulas, es decir, por los profesores, por las personas que tienen un espacio de poder. ¿Cuál es nuestra invitación? Es que manejemos los temas por autocomposición. Es decir, la posibilidad de que tengan herramientas, que tengan técnicas, los estudiantes, los profesores, los administrativos, las autoridades en los espacios educativos para negociar de manera directa. Pero no negociar como lo aprendí en mi casa, no negociar como la vida me ha enseñado, negociar con técnicas de negociación que existen, que están probadas, que existen a nivel internacional, de tal manera que todos hablemos un mismo idioma. Nosotros empezamos estos temas, mi querido Hugo Vinicio, con unos muy buenos amigos míos, hace más de 25 años en el Ecuador. Ellos tenían formación legal, yo tengo una formación psicológica, y unimos el tema de lo legal con el tema de la inteligencia emocional, la psicología, para tratar de trabajar primero con los abogados para que entendieran que se puede resolver los conflictos de manera amigable. Y siempre hemos estado luchando para ver cómo llego a esto a las escuelas y a los colegios. Sería fantástico que la Confedec, todos estos espacios de formación católica serían pioneros en el país para dar estas herramientas, inclusive dentro del pensum de los colegios. Lo digo de corazón, porque sería una manera en la que todos podemos, desde muy temprana edad, empezar a resolver los conflictos con nuestros padres, los jóvenes, con nuestros pares, los estudiantes, con nuestros profesores, etcétera. La mediación termina siendo un tercero que es negociador profesional que asiste a personas que tienen que negociar y que no saben cómo hacerlo. Entonces el mediador es un experto en negociación que ayuda a otros que no saben cómo hacerlo a negociar. Piensen en un problema de ciberacoso, de bullying, de conflicto entre un estudiante y otro, entre un profesor y un estudiante, un administrativo y un padre de familia. Hay un tercero que lo reúne y que les dice, los quiero escuchar, por favor dígame qué piensa usted, dígame qué piensa usted, y los guía a estas dos personas que no saben cómo negociar con sus propias herramientas de tal manera que lleguen a un acuerdo. Entonces esta es una instancia más avanzada, se llama mediación escolar. Y obviamente está la conciliación, que esa es la vieja escuela, cuando se pelean dos chicos en clase y el profesor le dice, a ver, ustedes eran buenos amigos, dense la mano y los dos se dan la mano así como que de lejos. Algo soluciona, sí, pero es demasiado en la superficie. Hay que ir un poquito más a fondo para entender cuál es el origen del conflicto, cuáles son los intereses de las partes. Por eso nosotros promovemos no necesariamente la conciliación, sino más la negociación y la mediación escolar. Justamente acá, fíjense ustedes, vemos el poder que tenemos nosotros mismos en un proceso conflictivo o que lo tiene un tercero. Fíjese, padre Guillermo, queridos amigos, Hugo Vinicio, el poder que tiene un tercero cuando es un juicio. Todo el poder de solucionar lo tiene el juez, no lo tienen las partes. Y posiblemente mucha influencia de los abogados. Es decir, es como que dejamos nuestro problema en las manos de un tercero que decide por nosotros.
¿Mm? En el arbitraje, las partes algo pueden participar, algo de poder tienen. En la conciliación un poquito más, pero fíjense cómo cambia el gráfico a la izquierda en la mediación. En la mediación hay un tercero, experto en negociación, que ayuda a las partes a resolver un problema, pero que no les dice qué tienen que hacer. Les ayuda de tal manera que sean las partes las que solucionan el problema de acuerdo a sus propios intereses. Y en la negociación directa o en la negociación privada, cuando hay dos personas racionales, adultas, con ganas de resolver algo, no van a pensar en yo gano, tú pierdes, o yo pierdo para que tú ganes, o perdemos los dos. Van a pensar cómo hacemos para llegar a un acuerdo que nos permite estar muy bien tú y yo, no ahora, sino a futuro. ¿De acuerdo? Eso es lo que deberían hacer nuestros amigos que están en guerra a nivel internacional, tener la voluntad, esos líderes en el mundo, de decir, me voy a sentar a la mesa de corazón abierto y con toda mi razón para ver que en vez de tirarnos bombas, cómo nos sentamos a que resolvamos los temas. La negociación escolar, fíjense, es un proceso de comunicación directa entre las partes, directa, ¿de acuerdo? Que se implican para alcanzar un acuerdo que satisfaga los intereses de los dos. Entonces, si yo estoy dispuesto a negociar, tengo que estar dispuesto a aceptar que el otro puede tener mucha razón, tanta como yo, diferente que a la mía, pero que lo que vamos a encontrar en la mitad va a ser algo bueno para los dos. ¿Ok? El enfoque siempre es ganar, ganar. ¿Cómo logro que la persona con la que estoy negociando salga feliz del proceso de negociación? Si no feliz, al menos satisfecha. ¿Ok? Se busca que ambas partes sientan que sus necesidades han sido escuchadas y atendidas. Y sobre todo en la negociación hay autonomía. Esto es muy importante. No requiere de un tercero. Los propios actores gestionan el conflicto. Cuando nosotros trabajamos en espacio de negociación ganar-ganar, hacemos que las partes los filmamos, ¿no es cierto?, estén negociando casos hipotéticos muchas veces en las que son ellos los que son capaces de escuchar al otro, de entenderle para ver cómo son capaces de llegar a un acuerdo. Y vamos a ver ahorita inmediatamente que existen ciertas herramientas para eso. El mediador escolar ya tiene otro nivel. Es alguien que tiene que estar totalmente formado en negociación. Un taller de negociación básico son 20 horas, ¿sí? Y a un taller de mediación dura entre 40 y 60 horas, 60 si es altamente práctico. Entonces no es un tema que se hace de la noche en la mañana. Cuidado con mis amigos los charlatanes que aparecen por ahí cada vez más, que les invitan a una charla de un fin de semana y dicen ya son mediadores. No, esto necesita mucha teoría primero, mucha práctica y algo muy bien hecho para que tengamos gente experta en los colegios para resolver problemas graves. ¿Ok? Entonces, es un método de resolución de conflictos donde un tercero imparcial, totalmente imparcial, que es el mediador, experto en negociación escolar, facilita la comunicación. Si el mediador que tenemos en el centro de educación está totalmente parcializado y hace todo lo que quiere el colegio, entonces perdimos todo. Por eso a veces se necesita que sea un tercero en un centro de mediación independiente, porque no se trata de que me favorezca a mí o que favorezca al otro. Se trata de que favorezca el proceso de negociación. ¿Ok? Voluntariedad, muy importante, las partes deben querer participar. Amigos, si hay alguien que no quiere negociar, no lo podemos forzar a negociar. ¿Ya? En ese caso, lamentablemente, la única solución es la vía judicial. Entonces, lo primero, tenemos que convencer a las partes que este es un muy buen espacio para llegar a un acuerdo. ¿Ok? Confidencialidad, importantísimo. En las leyes de la República del Ecuador, todo lo tratado en una sesión de mediación, estoy hablando de manera formal, no puede ser usado fuera de ella, no puede ser difundido y las leyes de la República del Ecuador lo protegen. ¿Ya? Esto permite que las partes se abran y que puedan realmente el mediador apoyar el proceso. El mediador no juzga, él no está allí para decir lo que tienen que hacer las partes. Él no impone una solución, él no brinda soluciones posibles, él ayuda a que las partes construyan la solución, haciendo buenas preguntas, logrando que las partes se escuchen, utilizando técnicas y herramientas que sirven para esto. Brevemente voy a hablar de los principales problemas que tenemos en los ámbitos educativos, ¿no? El conflicto en la escuela no es exclusivo de los estudiantes, involucra amigos a toda la comunidad, ¿no? En los estudiantes, conflictos de convivencia, competencia académica, temas de identidad.
En los docentes, tensiones con colegas, métodos de enseñanza, tensiones con directivos o con padres de familia. Entre padres y representantes, desacuerdo con las políticas institucionales, con las calificaciones, con el trato hacia sus hijos, real o supuesto. En lo personal administrativo, con el personal administrativo de apoyo a los conflictos laborales, de gestión de recursos, retrasos en los pagos, etcétera. Con los directivos, tensiones en la toma de decisiones y el ejercicio de la autoridad, diferencias que pueden tener con los equipos administrativos, con los profesores, inclusive con los padres de familia, ¿sí? Y los problemas no son tan fáciles, a veces los problemas son multipartes, es decir, involucran al estudiante, al padre de familia, al profesor, al directivo, y obviamente ahí tenemos más personas involucradas y el problema termina siendo más complejo. Fíjense el tema del bullying, que siempre existió. Hugo Vinicio, no vas a decir que en el San Gabriel hace 40 años no había bullying. Había bullying, pero no se sabía que se llamaba bullying. Y era terrible. Ahora hay muchas palabras nuevas en psicología. Bullying, grooming y montones de palabras que los jóvenes conocen muchísimo más. Pero tenemos que ver cómo estamos preparados para ayudar a resolver esos problemas. Temas de discriminación. Siempre han existido, pero tenemos que estar más preparados para tratar temas de etnia, de género, de condiciones socioeconómicas, de necesidades especiales educativas, de integración. Un tema terrible, lo vivo con mis hijos y lo digo abiertamente. Las redes sociales, esa autopista que no existía años atrás y donde los chicos encuentran todo tipo de acoso, de personas que por allí terminan invadiendo sus espacios, y hay ciberacosos, exposición a la privacidad y temas sumamente complejos. Hay problemas estructurales y de rendimiento, desacuerdos pedagógicos, que son las diferencias entre la metodología del docente y las expectativas que tienen los padres o el sistema educativo como tal, porque también tenemos problemas los colegios con el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no es cierto? Falta de disciplina de estudiantes o, por qué no, también de docentes, comunicación deficiente que se dan por malentendidos porque los canales no son correctos. Muchas veces los problemas vienen porque hablamos distintos idiomas, ¿no? El uno está hablando en chino y el otro está hablando en alemán. En realidad hablamos igual español, pero es como que estamos en frecuencias distintas y por eso no nos entendemos. Necesitamos alguien que nos ayude a conectar, ¿de acuerdo? Así que yo podría pasarme horas de horas hablando de todos los problemas que puede haber, que se trata de ver cómo resolvemos esos problemas. Esta metodología ganar-ganar, yo la llamo Harvard en una lámina. La escuela de Harvard es la que termina poniendo todo este tema de negociación y resolución de conflictos en una serie de bestsellers que se han enseñado por el mundo entero. Pero no solamente está la escuela de Harvard, la escuela europea, principalmente en países como Francia, Suiza, ha desarrollado también toda la parte de inteligencia emocional, de influencia social. Y todo esto nos lleva a ciertos temas muy interesantes que son estos. Tú tienes una posición distinta que la mía y por tanto tú y yo tenemos un conflicto. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender a identificar cuáles son los intereses atrás de las posiciones. ¿Por qué vengo amargado, enojado, estresado? ¿Por qué te quiero plantar un juicio? Es porque hay un interés atrás. Entonces yo no me tengo que basar en la cara mala de la persona o en el juicio que me quiere poner. Tengo que preguntar qué hay atrás de eso. Tengo que entender por qué. ¿De acuerdo? Y para esto hay toda una serie de metodologías, ¿no es cierto? Y obviamente cuando descubro los intereses, yo tengo que generar opciones. Y para esto ya empiezo en lo más bonito de la negociación, que es la creatividad. Ok, tenemos este problema. ¿Qué podemos hacer usted y yo para encontrar una solución a este tema? ¿Cómo va a mejorar usted? ¿Cómo voy a mejorar yo? ¿Qué vamos a hacer en conjunto para que esto sea mejor para las partes? ¿Cuál va a ser el aprendizaje de todo esto? Y logramos que se empiecen a dar opciones. Las opciones vienen del otro, vienen de mí, y aquí pasa algo mágico, y lo digo de todo corazón. Es mágico. Y es que de pronto hay alguien, puede ser el otro, podemos ser nosotros, que lanza una idea buena y que se convierte en una alternativa porque es buena para ti, para mí esa idea. Dice, oye, no lo había pensado, qué interesante eso. Por ahí va. Es ese momento en el que hacemos clic y que logramos decir esto que era un conflicto y empezamos a ver una esperanza, una luz al final del túnel. ¿Han escuchado eso? Esa es la alternativa que tenemos nosotros para llegar a acuerdos. Obviamente,
Este proceso no es tan simple como la imagen, no es que es posición, interés, opción, alternativa, acuerdo. Es un vaivén. A veces cuando estás en las alternativas y a punto de llegar al acuerdo, la parte vuelve a cerrarse en su posición, aparece un nuevo problema, pero esta dinámica de conversar en una sesión, en 2, en 5, en 10, nos permite llegar a acuerdos. Si los países estuviesen más formados en técnicas de negociación y resolución de conflictos, las asambleas, los congresos de los países funcionarían mejor, las directivas en los colegios, en las organizaciones funcionarían mejor, porque todo el mundo estaría enfocado en resolver problemas y no en provocar problemas. Me encanta esta imagen. Duro con el problema, suave con la persona. Al problema hay que darle durísimo. Al problema hay que resolverlo. No se lo puede postergar. Nos tenemos que sentar a resolverlo, pero amigos, con una linda actitud. ¿Ah? ¿Sí? El problema no es la persona. El problema es el problema. ¿De acuerdo? Cuando pensamos que el problema es la persona, estamos mal porque ya nos estamos poniendo en una actitud de confrontación. Tenemos que decirle, mira, este es el problema que tenemos, esta es la situación, ¿cómo resolvemos la situación? Pero soy muy amable con la contraparte. ¿Ah? Igual le puede invitar un vasito con agua, un café, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día? Para que él vea que mi problema no es con él, sino que tenemos que resolver una situación compleja. Esta es una máxima en negociación y resolución de conflictos. Les doy un tip. No empiecen con lo más difícil. Del conflicto al problema y del problema a la solución. ¿Se acuerdan del álgebra de Baldor? ¿Se acuerdan, no es cierto? El álgebra de Baldor no resuelve primero lo más complicado, amigos. Te hace poner paréntesis en lo más fácil. 2 más 2, 4. Ya resolviste parte del problema. El otro que es más difícil, raíz cuadrada de 9, ups, te quedas pensando, 3. Ah, pero te demoraste un poquito más. Deja el problema más difícil para un poquito más tarde y lo pones entre llaves. Y eso que pones entre corchetes, que es la raíz cuadrada de 45 por 3 a la n potencia factorial 15, me estoy inventando, ¿no es cierto? Ese déjalo un poquito para el final, porque cuando tú empiezas a resolver primero lo más fácil, pasa otra cosa mágica en negociación. Cuando empiezas a resolver algo y tienes voluntad de resolver, todo se empieza a resolver. Y lo contrario, mis amigos, cuando empiezas a complicar algo, todo se empieza a complicar más. Esta es una ley de vida. Que tú seas un actor de paz y de diálogo implica a que siempre tienes la voluntad de empezar a resolver las cosas para que todo a nuestro alrededor se empiece a resolver. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. Reglas de oro de la negociación escolar. Separa a las personas del problema. Ataca el problema suave, amable, gentil con la persona. Visión global del problema. No es lo que yo pienso del problema. Es lo que yo pienso del problema, lo que tú piensas del problema. La suma de los dos es el gran problema que tengo que resolver. ¿Ok? Tiene que ser más holístico. Céntrate en los intereses y no en las posiciones. No mires la parte externa. Profundiza para ver dónde está el inicio, el fondo de la problemática y es allí donde tienes que trabajar. Y esto, la parte creativa. Siempre trata de poner sobre el tapete opciones. Inventa posibilidades de beneficio mutuo para que puedas seleccionar las mejores alternativas y tratar de llegar a un acuerdo ganar-ganar. Con esta termino. Me pasé unos 5, 6 minutos. He ido a 1000 por hora, como ustedes han visto, porque es un tema tan extenso que el desafío acá era ver cómo en una charla los engancho con este tema. Pero hay montones de herramientas. Miren esta caja simple de herramientas. Con 4 herramientas simples. Pregunta, escucha activa, parafraseo, replanteo. Hay un montón más. Encuadre, desencuadre, manejo de pausas. Hay un montón. Pero estas 4 son básicas. No sirve de nada tener en tu auto la caja de herramientas si se daña el auto y no sabes utilizar las herramientas. ¿Sí? Si tienes una caja de herramientas para negociación y resolución de conflictos en el ámbito escolar, tienes que saber utilizarlas. La más importante es la pregunta. ¿Por qué estás así? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿De qué forma te puedo ayudar? Y cuando ya tengo toda la respuesta, decirle, ahora escúchame, yo te voy a decir qué necesito, qué pienso, lo que yo tengo en mente.
Cuando tú a través de las preguntas que tienen que ser abiertas, empiezas a indagar en el otro, empiezas a entender cuáles son los intereses. Entonces, se parte de la pregunta. Y obviamente hay preguntas lineales, circulares, reflexivas, estratégicas. No tenemos el tiempo de desarrollarlas ahora, pero hay que ser un buen preguntador, no un preguntón, ¿no? Preguntar lo justo, lo correcto para avanzar en un proceso. A la par de la pregunta está la escucha activa. Me encanta la escucha activa porque no es simplemente oír. Algunos de ustedes hoy seguramente me han escuchado y otros solo me han oído, porque no les veo, ¿no es cierto? Alguien por ahí puso, prendió y de pronto se fue por otro lado y no me escuchó, solo me oyó. Escuchar significa oír con atención. Y oír con atención significa que mientras el otro habla en un proceso de negociación y mediación, yo realmente estoy concentrado en esa persona. ¿Sí? Cuando mi hijo me habla, yo dejo de hacer otra cosa porque mi hijo está conmigo. Y yo soy capaz de decirle, ahora no tengo tiempo, pero cuando tengo tiempo realmente lo escucho. Y esto pasa en cualquier problemática. ¿De acuerdo? Aprender a escuchar. Esto me lleva a dos herramientas más que son el parafraseo, que es resumir lo que he escuchado de tal manera que el otro sepa que le estoy prestando atención. Y aquí logro un clic fantástico, que es conexión. Confianza en el proceso, no necesariamente confianza en mí. Y cuando todo esto pasa, puedo replantear el problema. Ahora que nos hemos escuchado, ahora que sé tus intereses, que sabes los míos, ¿qué podemos hacer tú y yo para encontrar una solución? Y es esto la negociación escolar, la mediación escolar. Darnos la oportunidad de no decir yo tengo la razón, sino decir cómo nos sentamos a una mesa, nos tomamos un café, nos damos un tiempo y con mucha voluntad, con muchas ganas, con mucha apertura, en conjunto buscamos la mejor solución. Me encantaría escucharles sus preguntas. Creo que me fui 10 minutos más, no me maten, pero estoy aquí feliz de escuchar sus preguntas. Es un tema amplísimo, así que Hugo, Vinicio, amigo mío, perdóname, siempre me voy 10, 15 minutos más, pero me pones desafíos muy grandes, son temas grandísimos para resumirlos en tan corto tiempo. No, gracias, estimado Roberto, realmente muy interesante. Hemos recibido muy buenos comentarios de esta charla. Ya se han activado algunas preguntas, ahí están también ya aplaudiendo. Ya nos surgen algunas preguntas, yo mismo tendría ya varias de que tengo en mi interés. La primera que nos plantean varios participantes es, ¿qué hacer en concreto? ¿Qué acciones tú nos podrías recomendar para que esos padres de familia que ya sabemos que son conflictivos? Alguien nos ponía, Judy me parece que nos ponía, dice, tenemos el caso de una profesora que además es madre de familia, que todo lo quiere llevar a lo legal. ¿Es cierto que solamente los otros son conflictivos o también nosotros tenemos que darle la oportunidad, como tú decías, de esa escucha activa? ¿Qué recomendaciones podrías darnos para este caso? Mira, la mejor opción frente a todo esto es crear espacios de este tipo para que la gente entienda que existen estos ámbitos de negociación y de mediación. Muchas veces la gente no las conoce. Es un tema de ignorancia. Todos ignoramos algo. A la palabra ignorante no es mala palabra. Yo no sé nada de astrofísica ni de física cuántica. Soy absolutamente ignorante en eso. Entonces, lo importante es ver cómo somos capaces desde nuestras instituciones educativas a difundir que existe la negociación escolar, que existe la mediación escolar, que podemos tener espacios de diálogo previo a instancias judiciales. Yo tengo mucha experiencia en esto, Hugo Vinicio, porque las personas cuando saben que no tienen que ir a un juicio, donde tienen que pagar plata a un abogado, que es un proceso que se va a demorar 2 años, que luego de los 2 años el que pierde el juicio puede poner un juicio porque no está de acuerdo con eso, 2 años más, y es una pérdida de dinero, es una pérdida de tiempo, es un desgaste emocional terrible. Entonces, cuando las partes entienden todo eso, dicen, ok, voy a optar por esta cosa que no entienden mucho, que es una mediación escolar. Pero el rato que ya están en el proceso y se dan cuenta que en 2, 3 semanas o en una sola sesión se puede resolver un problema porque estamos dispuestos a escucharnos, se vuelve algo mágico y se replica. Porque esa señora conflictiva le va a contar a la vecina que existe una posibilidad de resolver problemas sin ir a una instancia judicial. Entonces necesita comunicar esto. Hay que hacer un ejercicio de comunicación. La comunicación básica justamente para hacer menos conflictivas no solamente las personas, sino las relaciones. ¿Qué te parece esto de, tú ya mencionabas esto del bullying y quizás esto del ciberbullying?
tú mencionabas que, claro, hace 40 años cuando estuvimos en el colegio, seguramente habían bullying. No fue, uno diría, no era tan grave, uno finalmente sobrevivió ante esto, pero creo yo, y no sé si tú coincides, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, del Internet y ahora la inteligencia artificial, las redes sociales, han amplificado estos conflictos. ¿Qué hacer ante esto? Hay muchos países que incluso están prohibiendo el uso de las redes sociales. ¿Crees que esta es una alternativa? ¿Debería ser considerado, por ejemplo, en los reglamentos de convivencia? ¿Qué nos puedes comentar? Mira, lamentablemente el mundo moderno ya no tiene una autopista, tiene dos autopistas, ¿no? En nuestras épocas, años atrás, la autopista era la autopista que nos llevaba al colegio y ahí tenías barrios peligrosos, buenos amigos, malos amigos, personas un poquito más conflictivas, pero ahora hay esta autopista virtual. Es una autopista muy compleja porque tienes acceso a todo, lamentablemente, y es una autopista compleja porque a veces no sabes dónde están tus hijos y no sabes cómo están interactuando tus hijos y se da el ciberacoso, se da el grooming, que son personas adultas que se hacen pasar por menores a través de los videojuegos para engancharlos y para invitarlos a que tengan conductas complicadas, inclusive con temas sexuales y todo lo demás. Obviamente los controles parentales son clave. Los colegios, desde mi punto de vista, esta es mi opinión muy personal, lo están haciendo los países escandinavos, están volviendo a metodologías de en clase, la trabajamos como antes, con libros, con, con, sin teléfonos celulares, ¿no es cierto? Obviamente habrá los espacios para las computadoras, para la programación, para el Internet, para la inteligencia artificial. No nos podemos desconectar de lo moderno, pero tenemos que tener límites. Tenemos que tener controles parentales en casa y controles en las instituciones. Caso contrario, ponemos en demasiado riesgo a niños, a jovencitos que muchas veces por la edad en la que están no saben manejar una serie de temas y ahora en el mundo hemos visto que por tema de ciberacoso pueden haber hasta suicidios. Entonces ya no solamente es, como decíamos, el bullying, que era tremendo en nuestra época, no es que era lindo, era tremendo. Pero ahora, aparte de lo que pasa en el colegio, hay un seguimiento online que termina siendo un seguimiento a tiempo completo. Entonces termina siendo un riesgo grandísimo. Creo que los espacios educativos tienen que brindarse la oportunidad de tratar estos temas y aprender de los mejores. Yo siempre digo, ¿no? Hay que adaptar lo que hacen algunos que se han dado cuenta que hay que empezar a poner límites y reglas. Perfecto. Como les comunicaba, voy a compartirles una encuesta de satisfacción en la que nos gustaría un poco conocer cómo les pareció esta charla y además los temas que a futuro les gustaría tratar con mayor profundidad. También ahí hay una inquietud de un participante, dice Roberto, imparte este tipo de capacitaciones y efectivamente, junto a la Confedec, vamos a ver si podemos profundizar, porque como ya decía Roberto, en una hora es muy difícil de pronto conversar a profundidad, sino más bien topar de manera poco superficial. Hay una pregunta que me llamó la atención de Telma y nos dice, ¿cómo se hace, cómo se manejan cuando hay padres, madres que son conflictivos y quizás ya no solamente conflictivos, sino agresivos y pueden agredir a un educador? Seguramente verbalmente uno quisiera llegar a ese extremo que sea incluso de violencia física. ¿Cómo actuar frente a ello? ¿Qué se puede hacer? Bueno, definitivamente en temas de negociación y resolución de conflictos, el respeto termina Perdón, siendo lo... Roberto, está sin video. Dame un segundito para ver qué pasó. Dame un segundito. ¿El video Solo se para que cayó? sepan, Ahí solo para estoy. que sepan que eres una persona de carne y hueso y no un robot de inteligencia artificial. ¿Qué pasó? ¿Sigues sin video ahí? Sin video, sí. No sé qué pasó, sinceramente, porque estoy aquí en la imagen. Bueno, pero ¿Ya? ya me conocen. No sé Bueno, si sí. se cayó el video. A ver, el tema del respeto termina siendo algo tremendamente importante en un proceso de negociación y de mediación. Acuérdense que aquí ya no estamos en la reunión en el aula donde alguien de pronto levanta la voz y tiene un comportamiento agresivo o incluso puede pasar de lo verbal a lo físico, que es algo que se puede dar. Obviamente hay que tratar de que cuando ya estamos en un proceso formal de negociación o mediación, existan reglas. Hay algo que se llama el discurso inicial, es una excelente pregunta, porque cuando yo entro a una mediación, el mediador siempre, antes de empezar a mediar,
da un discurso inicial, que es un discurso cortito de 3, 4 minutos, y una de las partes de ese discurso tiene que ver con el respeto. Es decir, acá todos vamos a hablar, cada uno a su tiempo, nos vamos a escuchar y cualquier cosa que la tengamos que decir cuando estemos en desacuerdo lo vamos a hacer con el mayor respeto, de tal manera que no haya espacio para agresiones, no haya espacio. Si eso se da, vamos a interrumpir el proceso. ¿Sí? Un proceso de mediación, un proceso de negociación formal es como jugar monopolio, hay que poner las reglas. Es como jugar ajedrez, existen reglas. Es como jugar fútbol, hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. Entonces, debemos saber que el espacio de negociación y mediación es un espacio formal en el que hay ciertas reglas. Y si alguien transgrede esas reglas, se interrumpe el proceso de negociación o de mediación hasta que estemos listos para volver a la cancha y jugar de la manera adecuada. Yo les pongo la alegoría de un partido de fútbol, ¿no es cierto? Cuando hay una agresión, el árbitro viene y saca una tarjeta amarilla. Si es muy grave, saca una tarjeta roja. Y si los jugadores empiezan a pelearse en la cancha, posiblemente se suspende el partido. ¿De acuerdo? Es eso. Tenemos que buscar espacios de diálogo en la que realmente podamos hacerlo de la manera correcta, ¿sí? No sé si con esto respondo a la pregunta. Obviamente hay técnicas para esto, pero son mucho más profundas y requieren de un proceso de formación para saber cómo manejar personas agresivas, cómo manejar personas con poca inteligencia emocional y que pueden escalar el conflicto de manera inmediata. Hay técnicas para eso, pero para esto hay que prepararse, obviamente. Muchas gracias. Y me quedo con el comentario de Gloria que dice, muchas gracias por compartir tus conocimientos, Roberto. Me ha parecido fascinante esta charla, así que nada, nos has dejado muchas inquietudes, muchos aprendizajes, muchas técnicas y nada, agradecer nuevamente la presencia de todos quienes se han dado cita, a pesar de que como ya nos contó un poco la situación Roberto, no era necesario justificarse porque estas cosas de fuerza mayor así ocurren, pero tuvimos que aplazar este evento del día de y era hoy, pero ha habido mucho compromiso de los presentes. De todos modos, justamente para aquellas personas que han asistido a través del Instituto Santa Fe, vamos a enviar a través de nuestra plataforma un certificado de formación, el día de participación. El día de mañana les vamos a través de un correo electrónico a indicar cuáles son los pasos para que ustedes puedan recibir esto sin ningún costo, desde luego. Así que nada, ahora le damos la palabra al hermano Guillermo Oñate, que le pediría que haga el cierre oficial de este webinar y un poco también anunciando esos nuevos iniciativas que tenemos. Bueno, Roberto, le agradezco muchísimo por eh, gestionar súper bien con claridad el tema. Yo creo que todos nos quedamos, como comúnmente decimos, picados por conocer ya más a profundidad, de formarnos. Quizás tenemos experiencia docente, directiva, etcétera, pero no tenemos las herramientas necesarias porque quizás no nos hemos formado y porque en las instituciones a veces existen espacios que resuelven estas cosas y nosotros a veces como directivos somos medio veedores. Pero a mí me parece que como comunidad educativa estamos llamados todos a conocer, a formarnos, y allí viene esto, decir, ¿cómo vamos a hacerlo? Espero que podamos, como decía Hugo, ofrecer una formación. Ya lo estamos haciendo en otras temáticas, por ejemplo, lo de la ley de protección de datos, ya vamos en la tercera cohorte. Ojalá esto también ya podamos armarlo, ojalá podamos hacerlo incluso, ojalá un diplomado, porque yo creo que las instituciones educativas necesitan personal formado, necesitan improvisar, necesitan que todos se involucren, porque el rato que hay veedores, algo pasa. En cambio, cuando estamos formados, nos involucramos y participamos efectivamente, pues podemos apoyar a la vida de la institución. Entonces, y ahí pedirles lo siguiente, por favor, síganos en las redes sociales de la Confedec. Hay una página web, espero para el próximo que tengamos una presentación que esté en la dirección, pero es www.confedec.net. Entonces allí, desde allí pueden acceder a nuestras redes y allí a través de ellas estamos ya anunciando otros cursos, otros talleres y también ojalá la programación que viene para las siguientes semanas. Queremos hacer, ojalá semanalmente, un espacio como este para la formación de los maestros de la Escuela Católica. Nuevamente agradecerles a todos, a todas por su presencia, nuevamente Roberto, Hugo, y pues ya habrá la oportunidad de encontrarnos y mirarnos para compartir todas estas experiencias
apasionantes del mundo educativo. Eso, ya estamos. Les agradezco infinitamente y pues ya nos veremos en otro espacio de estos de la Confedec. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Gracias a todos.